Bueno, hola a todos y bienvenidos a la tercera parte de nuestro proyecto del Minotauro. Como podéis ir viendo en la paleta, os estoy enseñando los tonos que vamos a utilizar para continuar con el resto de partes. Vamos a dejar un poco a un lado, como os dije en el anterior capítulo, la cabeza y lo que vienen siendo los cuernos también, y vamos a continuar con el resto de la figura. En este caso, como veis, utilizo dos tonos que son iguales, que es el rosa salmón de Vallejo y de AK. Ya os aprovecho para decirlo que el de AK, aunque sean iguales, lo uso porque es bastante más mate. Y bueno, el resto de tonos, no os preocupéis porque luego al final os dejaré un resumen con la lista de colores y sus nombres para que lo tengáis ahí mucho más a mano. Vamos a pintar en este capítulo, vamos a hacer una aproximación, ¿vale? Lo que sería una especie de sketch sobre luces y sombras de todo el resto de la figura, de la vista principal sobre todo. Y vamos a continuar primero con otra de las partes, o lo que yo considero que es el segundo foco más importante de luz y de color, teniendo un poco ya trabajado el primero, que es la cara. Vamos a ir con la parte del pectoral y del brazo, el resto de esa parte de la piel, porque para mí es el segundo punto más importante en cuanto a luz y color, como os digo. Es una zona que llama bastante la atención, así que vamos a trabajar esta parte primero. Lo primero que hago es una estructura, un poco siguiendo la referencia de la ilustración, una estructura de color que, si veis la ilustración, va cambiando. En cuanto a color, también la piel se va haciendo bastante más oscura y aparte va perdiendo luminosidad conforme nos alejamos también de la cabeza por el efecto que tiene de luz la ilustración. Así que vamos a hacer una guía un poco rápida, bastante plana, sobre todo en cuanto a color, para seguir la referencia. Y ahora vamos a comenzar a trabajar luces y sombras y contraste en estas partes de la piel. Y básicamente vamos a utilizar los mismos tonos, la misma tonalidad que en la cabeza, quizá con un punto, pues obviamente más bajo de saturación y de contraste en cuanto a luz también, intensidad de la luz que vamos a meter en estas partes de la piel, porque están en un plano un poco más secundario que la cabeza, no recibirían tampoco tanta luz y además no queremos que esta parte tenga la misma importancia que la cabeza. Como ya os dije en los anteriores capítulos, hemos empezado por la cabeza y los cuernos porque es sin duda el punto más importante de este proyecto. Así que vamos a empezar a marcar estos planos de luz generales para ir creando un poco el efecto de iluminación que tiene la ilustración, con una parte del pectoral que recibe mucha menos luz y que además encontramos que tiene la sombra proyectada, por así decirlo, de la cabeza sobre esta parte del pecho. Así que vamos a dejar una parte bastante más oscura para trabajar luego esa sombra proyectada, que ya veréis cómo lo vamos a hacer. Marcamos sobre todo los planos generales de luz, que sabéis que es lo más importante, marcar bien los planos de luz y de sombra. Y en este caso, conforme nos vamos alejando de la parte del hombro, como os he dicho, le vamos a ir quitando saturación, porque la piel se va convirtiendo en una piel un poco más oscura y no es esta piel tan naranja amarillenta que tenemos en la cabeza y en la parte del pecho. Por lo que creo que esta tercera parte del Minotauro, este nuevo capítulo, va a ser realmente interesante. Es sobre todo para que veáis cómo vamos realizando, como os he dicho antes, una guía rápida y un acercamiento al resultado final que estamos buscando o que queremos obtener con nuestro proyecto, haciendo, como os digo, una aproximación rápida en cuanto a luces, sombras y color de todas las partes de la figura, que no viene siendo otra cosa que hacer un sketch bastante rápido, en este caso con color, para tener esa aproximación y ver si el efecto o lo que estamos buscando nos funciona y nos gusta. Luego, ¿qué haremos? Pues obviamente luego ya iremos trabajando cada parte de la figura un poco más a fondo, pero esta guía rápida o este sketch rápido lo vamos a hacer sobre todo por varias cosas, como os digo, tener esa aproximación un poco rápida al resultado final y también quitarnos ya todos estos colores planos que tenemos de base y poder ver el proyecto y la figura bastante más avanzado en todas las partes. Esto nos va a facilitar poder ir terminando luego, o al menos a mí me facilita poder ir terminando luego cada parte mucho más a fondo.
Como veis aquí lo que estoy haciendo también es trabajar ahora la parte un poco de dentro del pectoral, porque vamos a ir creando el efecto de ese lateral un poco más en sombra, y que luego seguramente pues vais a ver cómo lo trabajamos bastante más. Pero ahora mismo estoy haciendo una guía rápida, un sketch rápido de estas luces y estos planos de luz y planos de sombra para dejar ese plano bastante más oscuro y simplemente que lo veamos y digamos, vale, esa parte del pectoral recibe menos luz y se queda bastante más oscura. Igualmente, pues ponemos luz en esta parte de la hombrera, debajo de la cabeza, y como vais a ir viendo, lo que vamos a ir es trabajando y conforme vamos trabajando ciertas partes nos vamos a ir alejando de la cabeza. ¿Por qué? Pues porque conforme nos vayamos alejando vamos a ir quitándole intensidad a la luz y saturación. Así lo que conseguimos es que la parte central y más importante, que es la cabeza y los cuernos, va a ser la parte que más luz tenga y que más saturación tenga. Y así es como conseguiremos que esta parte, que es la principal, llame mucho más la atención que el resto. Vamos a focalizar mucho la atención en esta parte. Esta parte de la hombrera además es bastante importante porque si os fijáis en la ilustración recibe bastante luz, es un punto bastante importante de luz y nos crea un contraste muy bueno en la franja del pectoral, la franja del pecho, porque nos encontramos con plano de luz y de color en el pecho y la parte iluminada, plano bastante en sombra de la parte del pectoral que recibe un poco la sombra de la cabeza y ahora de nuevo plano de luz con la luz que recibe esta parte de la hombrera y justo debajo del cuerno. Entonces nos ayuda a crear un contraste bastante grande y bastante interesante entre luces y sombras. Y vamos a ir trabajando un poco hacia la parte baja de la mano y vamos a ir iluminando. Ahora en este caso, como veis, utilizo tonos mucho más grisáceos, un poco más verdosos también, metiendo un poquito de azul para no ir dando o crear demasiado contraste o saturar demasiado estas partes. Así lo que vamos a hacer es controlarlo bastante y sobre todo lo que os he dicho antes, que lo que buscamos es que el punto máximo de saturación y de intensidad lo tengamos en la parte central. Trabajando con estos tonos más grisáceos y más azules vamos a conseguir o vamos a intentar no perder este efecto y lo vamos a ir trabajando de una forma mucho más controlada y mucho más medida. En este caso va a ser más difícil trabajando así con estos tonos más grisáceos que nos pasemos en estas zonas y generemos demasiado contraste, demasiada saturación. Y igualmente vamos a ir bajando hacia el hacha. Como veis es una guía bastante rápida, únicamente lo que trabajo es un poco el plano general, es un sketch bastante rápido donde trabajamos el plano general de luz y vamos generando un poco de trabajo y de contraste para ir haciendo o creando esa aproximación a lo que viene siendo lo que estamos buscando y que obviamente, como os he dicho antes, más tarde trabajaremos más a fondo. Y bueno, el planteamiento un poco general que vamos a hacer en el no metálico del hacha, de primeras va a ser un poco bastante simple, obviamente luego lo trabajaremos más a fondo, pero vamos a buscar unos brillos un poco más intensos en esta parte más frontal, en la parte más baja, que van a ser los que corresponden un poco pues con el foco principal de luz que tenemos en el Minotauro. Van a tener un poquito más de amarillo, que esto nos va a ayudar a integrarlo un poco más en el ambiente general que estamos buscando, con esa luz principal bastante cálida, que es la luz principal de la escena, mientras que los reflejos que vamos a buscar en la parte más trasera y más profunda del hacha son unos reflejos un poco más fríos, van a tener un poquito más de azul y nos van a generar ese contraste un poco por temperatura entre brillo principal un poco más cálido, brillos secundarios un poco más fríos y nos van a ayudar a crear un contraste un poco más alto y ese efecto de reflejos un poco más principales que reciben la luz un poco más de ambiente principal y los reflejos un poco más secundarios que se sitúan un poco en estos planos en sombra y que nos van a definir las partes más oscuras o las partes que se encuentran en planos un poco más oscuros. Como veis, para conseguir estos tonos más grisáceos y fríos vamos a utilizar nuestra típica mezcla ya muy conocida en el proyecto del Minotauro, que es ese rosa antiguo mezclado con un poquito de negro al que añadimos un poquito de azul para hacerlo todavía más frío. Y como veis me voy un poco al planteamiento general del no metálico, que es
estoy creando textura, estoy situando y creando estos reflejos principales, vamos ahora hacia los reflejos un poco más secundarios y sobre todo vamos aprovechando y vamos perfilando para ir definiendo un poco estas partes mediante esta guía rápida o esta interpretación rápida de luces y sombras y contraste para ver ese acabado general. Hacemos un poco más intenso a estos brillos para generar un poco más de contraste y el efecto un poco más de no metálico. Va a quedar en un punto donde todavía necesitamos trabajarlo mogollón, pero como os digo, vamos a ir a por algo muy rápido y muy efectista. Vamos ahora a la parte de la pierna un poco más adelantada, que es la que se encuentra en el plano frontal y que también recibe un foco bastante importante de luz que acompaña mucho al foco principal de la cabeza, lo encontramos justo debajo. Nos va a ayudar mucho a crear ese plano mucho más frontal y mucho más central de luz. Y lo vamos a trabajar pues un poco igualmente que de la misma forma que el resto. Trabajamos un poco el plano de luz, vamos haciendo una aproximación de color para ir dando unos tonos bastante cercanos a los que nos muestra la ilustración y vamos generando un poco de contraste también. Vamos a pasar de nuevo ahora al brazo para trabajar un poco más esta parte. Creo que esta tercera parte del Minotauro no voy a ir comentando tanto lo que voy realizando como en las partes anteriores porque creo que visualmente se entiende muy bien y básicamente estamos haciendo en todas las partes de la figura lo que ya hemos comentado antes, pero creo que es muy interesante, como os he dicho antes, para que veáis cómo vamos a ir saltando de una parte a otra y vamos a ir trabajando en conjunto todo el resto que nos queda por trabajar. Y aunque sé y entiendo que es un poco más caótico, al final no todo se pinta igual y esto es muy importante porque tenéis las dos primeras partes donde hemos trabajado la cabeza y solo la cabeza de una forma mucho más general y lo hemos avanzado bastante, mientras que ahora vamos saltando de una parte a otra y vamos trabajando el conjunto. ¿Por qué? Pues porque esto es bastante importante que lo entendáis, que no todo se trabaja igual y no se trabaja parte por parte o vamos acabando parte por parte, sino que en este caso es un proyecto muy grande, es una pieza muy compleja, nos va a requerir de trabajar de esta forma mucho más general, de ir trabajando parte por parte, ir haciendo ajuste en una parte, luego irnos a otra, saltar a otra, etcétera, porque nos va a ayudar a ir viendo de una forma mucho más clara cómo avanza el proyecto. ¿Y qué pasa? Que sobre todo esto que estoy haciendo, trabajar la figura hasta este punto, es para luego, en la siguiente parte, lo que vamos a hacer es que vamos a situar el Minotauro ya en el escenario y vamos a seguir trabajando la pieza puesta en el escenario. ¿Por qué? Pues porque para terminar cada parte yo necesito ya ver la pieza en la peana, porque si no va a ser muy complejo, ya que es una pieza que está muy ligada o el resultado final está muy ligado al escenario que la acompaña, a la peana, porque va a ser la que nos va a ayudar a terminar de dar sobre todo el ambiente general al proyecto. Así que vamos a ir trabajando, vamos a ir saltando muy de parte en parte. Como veis ahora lo que hago es trabajar un poco más la sombra y estamos buscando un poco generar el efecto de sombra proyectada del cuerno.
Igualmente pasamos a las partes un poco más profundas para hacer la sombra un poco más intensa, un poco más profunda. Y luego volveremos otra vez a la luz, pero como veis salto de un brazo a otro, vamos a la pierna, porque ya lo que quiero es tener una visión global del proyecto, ¿vale? Vamos equilibrando tonos, vamos haciéndolos un poco más aproximados a lo que nos refleja la ilustración y lo que estamos buscando para también trabajar el ambiente, que es sin duda lo más importante de este proyecto. Aquí podéis ver cómo dibujo un poco más de una forma un poco más intensa la sombra de la cabeza, que nos proyectaría también un poco sobre la hombrera. Volvemos ahora a esta parte del brazo para generar todavía más contraste e ir ajustando todas estas partes, volviendo a lo mismo para ser lo más fieles posibles o buscar sobre todo el efecto que nos da la ilustración. Sin duda, esto es un planteamiento muy personal, al final es sobre todo lo que yo quiero que veáis y porque os muestro este proyecto es porque al final es un proyecto muy complejo, pero me sirve de ayuda para enseñaros cómo afronto yo este tipo de trabajos mucho más grandes, mucho más complejos y qué decisiones tomo a la hora de ir trabajándolo o de avanzarlo. En este caso empezamos por la cabeza, que es mucho más importante, como hemos dicho antes. Ahora vamos hacia un trabajo muy general de todas las partes que nos quedan, de la vista frontal sobre todo, porque obviamente hay algunas partes un poco traseras que cuando lo pongamos en el escenario y lo veáis puesto en el escenario apenas las vamos a poder ver, porque tienen las paredes del escenario muy cercanas. Creo que esta aproximación ahora es la que nos va a ayudar mucho a que luego podamos terminar de una forma mucho más fácil lo que viene siendo toda la figura, porque ir trabajando parte por parte no nos daría este acercamiento tan rápido al acabado un poco general que estamos buscando y sobre todo ver si el efecto y si lo que estamos haciendo funciona o no funciona. Y como os digo, pues para mí sinceramente me parece muy interesante porque es mi forma de afrontar este proyecto bastante complejo y que creo que os puede ayudar mucho porque al final es algo que muchas veces nos echa un poco para atrás el afrontar estas piezas tan complejas o proyectos tan grandes que nos pueden requerir de mucho tiempo si no lo afrontamos de esta forma, sabiendo muy bien hacia lo que vamos, teniendo muy claro en todo momento o una visión general en todo momento de si vamos en el camino correcto o no y si sobre todo si el efecto que estamos buscando y que queremos conseguir lo estamos haciendo y nos gusta. Y en todo momento vamos hacia la luz, trabajamos ahora un poco más la sombra, como podéis ver, con unos tonos un poco más fríos, como hemos dicho antes, para definir estas partes mucho más en sombra y que no se queden demasiado oscuras. Os recomiendo que sobre todo en proyectos bastante complejos, bastante grandes, obviamente lo podéis hacer, lo podéis tener en cuenta a la hora de trabajar cualquier proyecto, pero sobre todo en proyectos bastante grandes y bastante complejos os recomiendo
que abordéis estas piezas de una forma mucho más general, porque me encuentro con que muchas veces ciertos alumnos me planteáis que tenéis problemas a la hora de continuar trabajando una pieza, ya que no sabéis muy bien cómo terminarla o cómo seguir trabajándola, o exactamente la parte en la que estáis trabajando no sabéis cómo continuarla, y muchas veces el mayor problema es que el resto de la figura o el resto del proyecto está tan poco trabajado que la parte que estáis pintando no conseguís verla terminada porque el resto está muy sin trabajar, ¿vale? El equilibrar la pieza y poner toda la pieza en conjunto al mismo nivel de trabajo, hacia el mismo punto, es bastante importante y nos va a ayudar mucho a avanzar más rápido y sobre todo a avanzar con pie más firme este tipo de proyectos y sobre todo a acabarlos también. Aquí podéis ver también ahora cómo voy trabajando un poco más la sombra proyectada de la cabeza sobre el pecho. La estoy haciendo un poco más rojiza y estoy suavizando un poco la luz de abajo del pectoral. Con un ocre oscuro vamos a darle ahora una luz dentro de esta parte un poco más del plano un poco más oscuro, pero en un lateral para reflejar pues reflejar la misma luz que tenemos en la otra parte del pecho y hacerla más continua. Recordar siempre que a la hora de plantear estas luces o estas interpretaciones, estos planos de luz y estos planos de sombra, en este caso estamos siguiendo en todo momento la ilustración y adaptando la ilustración y sus propios planos de luz, planos de sombra, tonalidades, adaptándolas un poco a la figura que tenemos. Como veis, voy suavizando por la parte más baja el efecto de la sombra proyectada. Incluso aquí lo que hacemos ahora es darle una luz un poco más fría, mucho más gris a la parte en sombra, para definir un poco más la parte en sombra. Vamos a aumentar el contraste en la hombrera porque, como ya os dije, es un punto en el que la ilustración recibe bastante luz también. Así que vamos a trabajarlo un poco más, crear más contraste en luz y vamos a aprovechar también para darle cierta textura y un acabado un poco más fino. Le vamos a aplicar ahora unos tonos un poco más saturados para darle más intensidad y acompañar un poco también pues la luz de ambiente que queremos que refleje toda la parte frontal y sobre todo la más cercana a la cabeza. Con este rojizo bastante oscuro le vamos a dar también bastante tonalidad a la sombra, la propia sombra que intentamos simular, que es la sombra del cuerno sobre la hombrera. Y con estos tonos más saturados, un poco más naranjas, lo que vamos a hacer es ambientar bastante más esta parte y hacer que nos refleje una luz más cálida y que esté bastante en coherencia con la luz que ya tenemos principal en la cabeza y los cuernos. Obviamente aquí lo que estamos haciendo ahora es añadir tonalidades un poco más vivas, un poco más intensas, añadirle color a la figura, pero sobre todo ir trabajando ya también en la ambientación propia de la ilustración.
Vamos a intentar simular también un poco la textura que nos refleja la hombrera en la ilustración. Esto nos ayudará a dejar un poco más terminado también esta parte y que luego trasladaremos pues al resto del brazo. Vamos buscando con esta textura y esta luz darle bastante más definición a toda la hombrera. Esta parte de la hombrera la avanzo más porque quiero ver ese trabajo un poco más avanzado en las partes más cercanas a la cabeza, y como os dije nos vamos a ir alejando de estas partes y las vamos a ir trabajando con menos intensidad y contraste, pero estas partes tan cercanas a la cabeza y que son bastante importantes en la ilustración pues las vamos a trabajar un poco más para ver un acabado más final. Volvemos a repetir lo mismo, solo que en este caso vamos a utilizar un tono un poco más amarillo, un poco más ocre, para darle una luz pues un poco más en coherencia, como he dicho antes, a la ambientación que tiene la ilustración. Lo que vamos a hacer en todo momento ya es ir ajustando la pieza por completo y que sea lo más parecido posible a lo que al menos yo estoy percibiendo en la ilustración. Y de igual forma pues lo vamos a ir haciendo en el resto del brazo para ir trabajando un poco más estas partes y dejándolas más avanzadas. Obviamente todo el trabajo tan general que hemos realizado antes es muy bueno porque sobre todo nos deja una base bastante buena para seguir trabajando o trabajar ahora más a fondo cada parte, porque al final no deja de ser un sketch rápido a color sobre el que trabajar de forma posterior e ir terminando estas partes mucho más a fondo. Bueno, mientras vais viendo cómo sigo trabajando estas partes, me gustaría haceros un pequeño resumen para deciros que espero que no se os haya hecho muy complejo, porque realmente no es complejo lo que estamos haciendo, sino que es más caótico porque vamos saltando de parte en parte para tener esa aproximación al resultado final y a lo que estamos buscando. Esto creo que sinceramente es uno de los mejores consejos que os puedo dar en este proceso, porque os va a ayudar a tener una visión muy general y muy cercana al resultado final, que es lo que estamos hablando durante toda esta tercera parte, y que sobre todo lo vais a observar cuando pongamos el Minotauro en el terreno y trabajemos el terreno, porque llegados a este punto, antes de seguir trabajando el Minotauro, que en cuanto a pintura necesitamos seguir trabajándolo un montón, ahora es cuando yo aquí lo dejo, lo pongo, lo vamos a poner en el terreno y vamos a seguir trabajando el terreno y la figura a la vez, porque es un conjunto. Al final la peana es muy importante, en este caso la peana es muy grande también, el terreno es muy grande y es la que nos va a ayudar a que terminemos de entender por completo la ambientación y el trabajo de pintura que estamos realizando en el Minotauro en cuanto a interpretación de luces y sombras. Y bueno, aquí podéis ver también cómo vamos a ir ajustando un poco esta parte del pectoral, quitándole un poco de contraste. Hemos metido mucha luz antes, vamos a hacerlo ahora un poco más oscuro y aprovechamos para ajustar el tono un poco más parecido a lo que tenemos en la cabeza y el trabajo que ya tenemos hecho en la cabeza, con estos naranjas un poco más intensos que nos van a quitar contraste, nos lo van a apagar un poquito, nos lo van a hacer más plano y nos va a dar un punto más de saturación y de color. De igual forma, en la parte un poco en sombra del pectoral le vamos a aplicar unos tonos rojizos más oscuros para hacer la transición de la sombra a la luz un poco más suave y que nuestro ojo lo perciba de una forma mucho más natural.
Y bueno, mientras vais viendo cómo sigo trabajando esta parte, ya lo que queda, que la terminaremos un poco en la parte cuarta antes de meternos con el terreno. Me despido de vosotros, os doy las gracias por todo el apoyo y sinceramente espero que os esté gustando este proceso porque creo que realmente puede ser muy bueno el que conozcáis cómo enfrentarnos a estos proyectos bastante más grandes que creo que a mucha gente pues le echan un poco para atrás y que sinceramente os ayuden a trabajar en vuestros propios proyectos más personales y grandes. Un saludo y nos vemos en el siguiente. Adiós.